Nutrición Imperfecta, edición verano con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos, la gran epidemia, en martamarmol.com/ebook, y que si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar tu consulta individual con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Bienvenidos a este nuevo episodio de la edición de verano de Nutrición Imperfecta, y hoy vamos a hablar de la vitamina D. ¿Debo dejar de suplementármela en verano? Como sabéis, tengo un episodio dedicado a la vitamina D en la que hablo de toda ella, de para qué sirve, cuáles son los rangos funcionales adecuados, cómo suplementar, etc. Es el número 80, se llama vitamina D, cómo lograr unos niveles óptimos, pero a pesar de toda la evidencia que tenemos acerca de la vitamina D a día de hoy, se siguen escuchando mensajes contradictorios y seguramente si has sido a diferentes profesionales, cada uno te ha dicho una cosa. Y es muy habitual decir que dejemos de tomarnos la vitamina D en verano, que es suficiente con la del sol. Incluso nos han podido llegar a decir que es peligroso seguir suplementándonosla en verano, ya que como nos va a dar el sol, podemos llegar a niveles tóxicos. Vamos a recopilar un poquito todo y vamos a ver en qué casos o en qué nos debemos fijar para saber si debemos seguir suplementándonosla o no. Bueno, como resumen, la vitamina D se le llama vitamina porque tiene parte de vitamina, pero también tiene funciones como hormona. De hecho, hay quien la llama vitahormona. Pero esto no es lo más importante. En realidad, saber la vitamina D para qué sirve. Siempre nos la han relacionado con la función que tiene en el hueso, ya que la vitamina D es fundamental para absorber el calcio de la alimentación y que este calcio se fije en los huesos. También es muy importante la vitamina K2 en este proceso, ya que va a ser la encargada de que ese calcio se vaya al hueso y no se vaya, a hacer un cálculo en el riñón o una calcificación en una articulación. Por eso veréis muchos suplementos de vitamina D con K2. Pero aparte de esta función en los huesos, tiene una función a todos los niveles. A nivel sistema inmunitario es fundamental. De hecho, en toda persona que tenga una patología autoinmune, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que los valores de vitamina D sean altos. Incluso se cree que deben ser más altos que en el resto de la población, ya que muchas personas con autoinmunidad cursan con resistencia a esos receptores de vitamina D. Por lo tanto, los niveles querremos que sean un poquito más óptimos. También tiene un efecto protector contra el cáncer, ya que como hemos dicho, el sistema inmune, se ve que sirve como protección contra el cáncer. También es importante en la regulación del sistema nervioso, del sistema muscular. Como siempre me habéis escuchado en este podcast, la vitamina D es un poco el comodín, ¿no? ¿Para qué es? Bueno, pues para todo. Y además, lo bueno que tiene es que la vitamina D es algo bastante barato. ¿Cuál es el peligro o el límite que siempre nos han puesto? Pues que es una vitamina liposoluble, es decir, que se almacena, se acumula en la grasa. Por lo tanto, siempre nos hablan de esa toxicidad. Lo cierto es que la toxicidad, aunque no sabemos exactamente cuáles son los niveles de toxicidad a día de hoy, es bastante complejo y complicado de llegar, sobre todo, principalmente con una exposición solar es imposible, y con una suplementación. A día de hoy, con la suplementación que hay, es bastante complicado. Es verdad que si nos tomamos mucha más dosis de la habitual, podríamos llegar, pero ya os digo que no es algo nada habitual. Yo nunca he visto una toxicidad por vitamina D. De hecho, no se tienen unos datos y una información adecuada para saber cuánto es tóxico. Sabemos que es acumulable, pero no tenemos ni idea sobre la toxicidad, ¿vale? Porque esto es un argumento que se utiliza muchísimo, pero es que en realidad no tiene una base. Y la fuente de vitamina D, de donde obtenemos el 90% de la vitamina D, es de la exposición solar. Es decir, los rayos del sol en contacto con nuestra piel van a generar vitamina D3,
que tras pasar por el hígado y por el riñón se convertirá en la vitamina D activa. Por lo tanto, necesitamos exponernos al sol. Ese otro 10% lo vamos a obtener de alimentos que sean ricos en vitamina D. Pero, como os contaba en el episodio 80, estos alimentos ricos en vitamina D vienen de animales que también han tenido que estar expuestos al sol. Me refiero, aparte de que ese 10% no nos llegaría a nada, para que un huevo sea fuente de vitamina D, tiene que venir de una gallina que esté expuesta al sol, ¿vale? Y es verdad que eso nadie nos lo confirma, porque cuando vemos el tipo de huevo, podemos ver qué tipo de cría ha tenido esa gallina y sabemos si ha comido pienso ecológico, si ha estado tocando el suelo, pero no sabemos si está tocando el suelo al sol o no. Lo mismo con la leche, la vaca ha tenido que estar expuesta al sol. Por lo tanto, encima que es un 10% que no nos va a aportar demasiado, y encima se nos complica el saber el origen de estos alimentos para saber la cantidad de vitamina D, nuestra fuente principal es el sol. Y esa es la razón por la que nos dicen en verano, deja de suplementarte vitamina D porque te va a dar el sol. ¿Cuánto de esto tiene verdad? Lo primero es que si vemos las estadísticas y los valores, ya no solo estadísticas, sino de los valores que yo veo en consulta y mis compañeros, que esto lo hablamos siempre, yo no veo a nadie con unos valores de vitamina D adecuados, a no ser que estén suplementados. Es decir, no nos exponemos lo suficiente al sol. En invierno ese sol no va a ser lo suficientemente adecuado y además vamos muy abrigados y tapados, por lo que la superficie de contacto donde nos da el sol no es suficiente. En verano ocurre lo contrario, nos va a dar el sol, pero en realidad en las horas de pleno sol vamos a estar tapados. De hecho, en Córdoba, España, que es una de las ciudades más calurosas donde más da el sol, es donde más déficit de vitamina D hay en España. Y esto ocurre porque la gente de Córdoba no sale a la calle hasta que baja y cae el sol. Y si sale, intenta buscarse la sombra, no intenta ir a pleno sol. Con esto me refiero que aunque el momento de la estación sea muy caluroso, muy soleado, no siempre los hábitos son de exposición. Y además, que eso os lo contaba también en el otro episodio, la contaminación, los filtros que hacen que no lleguen del todo a nosotros esa radiación. Y en verano ese filtro mayor que ponemos son las cremas solares, que son adecuadas, están muy bien para evitar ese problema con la piel, cualquier melanoma, etcétera, pero nos está impidiendo generar vitamina D. Entonces, aquí tenemos que poner una balanza. ¿Nos merece la pena no tener vitamina D por evitar el melanoma? Bueno, pues entonces tenemos que suplementarnos esa vitamina D, porque recordad que la vitamina D, niveles óptimos, también van a ser protectores del melanoma o de cualquier tipo de cáncer. Por lo tanto, sí, nos vamos a poner un filtro solar que me parece adecuado, pongámonos una suplementación de vitamina D. Y respondiendo a la pregunta para la que iba este episodio es, ¿debo dejar de suplementarme vitamina D en verano? Mi respuesta es, así en general, es que no. Primero va a depender de qué niveles partas de vitamina D y de cómo has llegado a ellos. Después tenemos que plantearnos cómo son tus hábitos. Si te vas a exponer todos los días al sol, aunque sea un ratito sin protección, y luego te la vas a poner, quizás podríamos valorar dejar la suplementación o reducirla o ponerla a días alternos. También va a depender de eso, de dónde partamos. Pero si partimos de una cantidad de vitamina D muy bajita, que incluso con la suplementación te está costando subir esos valores, no tiene ningún tipo de sentido que en verano quitemos la suplementación como que va a ser suficiente. Porque ya os digo que no suele ser suficiente. Aquí es verdad que deberíamos valorar y también decir qué significa suficiente. Porque para las analíticas normal, suficiente son unos niveles de 30. Pero sabemos que este 30 está simplemente para cubrir unas necesidades básicas. Sabemos que los niveles óptimos, y de esto de niveles analíticos y óptimos os hablaba en un episodio sobre analíticas, y creo que os ponía el ejemplo de la vitamina D, esos niveles óptimos están en torno a 50, a 60. Por lo tanto, si tenemos unos niveles a 40, que nadie nos diga que los tengamos altos, porque esto es muy común también, y nos digan, bueno, ya no hace falta que te suplementes en verano. De hecho, yo creo que en verano debemos seguir suplementándonos, quizás ajustando la dosis, si tenemos ya unos niveles que consideramos
que estamos en lo óptimo y adecuado. Si los tenemos bajitos, quizás esa suplementación que tenemos más el plus de esa exposición solar de 5 o 10 minutos al día nos va a servir para llegar a esa cantidad óptima. Y una cosa muy importante que no estoy contando es que la piel, cuando se va poniendo morena, disminuye la síntesis de vitamina D. Por lo tanto, este plus que pensábamos que íbamos a tener en verano con esa exposición solar, lo vamos a tener solo los primeros días. En cuanto nos pongamos morenos, esa síntesis va a verse disminuida. Por lo tanto, el 31 de agosto yo no voy a estar sintetizando lo mismo que sintetizaba el 15 de junio, porque mi piel va a estar más morena, en principio. Por lo tanto, no nos podemos confiar y decir, no, como yo me voy a exponer todos los días al sol un ratito, voy a tener suficiente. No se hacen estudios suficientes de esto, pero la experiencia clínica y la experiencia que vamos viendo es que normalmente no suele ser suficiente. Por lo tanto, si alguien te dice que dejes la suplementación, valora dónde estás, cuál va a ser tu exposición, si te pones muy moreno y dónde quieres llegar, a qué niveles de vitamina D quieres llegar. Y con todo esto, toma una decisión. Pero desde luego no es adecuado recomendar a todo el mundo dejar de suplementarse de vitamina D en verano. Y hasta aquí este episodio de verano, así cortito, pero con temas muy concretos que creo que nos pueden ser útiles, sobre todo para desmontar estos pequeños mitos. Si te ha gustado este episodio, ya sabes que me ayudas mucho si lo compartes con alguna de las personas que creas que les puede resultar interesante, o si le das a me gusta o me sigues en la plataforma donde me estés escuchando, porque así me ayudas a llegar a más gente y a seguir creando este contenido. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.